A los telespectadores cómo está la situación para que ellos la conozcan verdaderamente. Ahí, en el tema de la reforma constitucional hay que distinguir entre el contenido y el procedimiento, ambos son igualmente nefastos. El contenido, eso que se ha llamado el techo de gasto, que implica una modificación en el texto constitucional, significa, una vez que se estudia el articulado, que el pago de la deuda, el pago de la deuda y sus intereses será el gasto público siempre más prioritario por encima de cualquier tipo de gasto social. Esto quiere decir que ante una situación de emergencia como la que ahora mismo estamos viviendo, con un número insoportable, insostenible absolutamente, de ciudadanos y ciudadanas desempleados, con problemas en servicios públicos, porque este verano, como sabréis, pues ha habido problemas incluso para mantener los mínimos en sanidad en muchas comunidades autónomas, el Estado siempre va a tener que priorizar el pago de los plazos de la deuda a una inversión extraordinaria que pudiera ser necesaria para mantener ese gasto público imprescindible para los servicios sociales de primera necesidad. Eso, bueno, en términos de prioridades públicas es una auténtica aberración. Los mercados, el pago de la deuda a los especuladores financieros, a los que tanto se está criticando, no puede ir por delante de sostener unos servicios públicos fundamentales que también están garantizados en la Constitución. Eso en la parte del contenido, que es netamente antisocial y que en la práctica equivale a un condicionamiento, incluso a una amputación del estado de bienestar recogido en la propia Constitución. En el tema del procedimiento, pues no cabe más que de calificar de vergonzoso que el señor Zapatero, con la complicidad del señor Rajoy, el Partido Popular y el Partido Socialista, el gobierno mantiene un contacto con el Banco Central Europeo para la compra de deuda externa, de deuda pública española. El Banco Central Europeo pone como condición una reforma constitucional y el señor Zapatero agacha la cabeza, vuelve y somete a votación en el Parlamento una reforma constitucional dictada por el Banco Central Europeo. En el título 1.2 de la Constitución española dice que la soberanía nacional reside en el pueblo, no en el Banco Central Europeo, no en el señor Trichet, no en la señora Merkel y no en los especuladores financieros. En la práctica esto supone una subversión del orden constitucional que daña muy gravemente la buena salud de la democracia española. En este sentido, estamos radicalmente en contra tanto del contenido como del procedimiento. Desde el punto de vista de Izquierda Unida, ¿cuál es vuestra opinión? Pues se ha expuesto, se la expuso ayer el compañero Gaspar en el Parlamento, estamos tajantemente en contra de ambas cosas. El contenido nos parece, pues, digo, una agresión con muy pocos precedentes desde el año 78 al orden constitucional. Es cierto que no de forma violenta, no con tanques, como sucedió en el 23 de febrero del 81, pero en la práctica, visto lo visto, resulta muy difícil considerar que la democracia española sigue estando intacta después de una agresión de este tipo. Eso nos obliga a estar en contra, nos obliga a manifestarnos en contra, tanto de forma autónoma como Izquierda Unida, como en solidaridad, en conjunción con esos otros agentes sociales, los dos sindicatos mayoritarios, como son el CT, el movimiento 15M, que ha sido el primero, y esto hay que reconocerlo, en dar la voz de alarma y sacar a la ciudadanía a la calle contra esta aberración jurídica y política, y vamos a mantener la posición de oposición. El día 6 los sindicatos han convocado una marcha en Madrid, que Izquierda Unida va a secundar, y a nivel local, las asambleas locales de Izquierda Unida irán en la medida de sus posibilidades organizando actos, en primer lugar informativos, porque la información que se está dando a este respecto por parte del gobierno es prácticamente nula. Se está hablando de un techo de gasto, cosa que en realidad no significa absolutamente nada. ¿Qué es eso del techo de gasto? Hay que decirle a los ciudadanos, no, el techo de gasto significa que usted puede llegar mañana a su centro de salud no estar abastecido de recursos básicos para atenderle, y eso será porque el gobierno está pagando a esos especuladores radicados en Londres, radicados en Nueva York, que están jugando al monopolio con la salud, la buena salud del sistema económico de nuestro país. Ahí es imprescindible no solo estar en contra ahora, sino mantener esta posición. La solicitud de Izquierda Unida ha sido que esta reforma constitucional exige un referéndum a la ciudadanía
por el cual referéndum que incluya un debate previo amplio. Esto no se puede solventar en 15 días y puertas adentro del Parlamento. Cada ciudadana y cada ciudadano de este país deben de estar perfectamente informados de en qué sentido se va a modificar la Constitución que rige nuestra convivencia democrática. Izquierda Unida apuesta siempre precisamente por el referéndum, ¿verdad? Por lo que me decías, que el pueblo debe ser el que decida. Izquierda Unida apuesta por el referéndum en una iniciativa loable del señor Vicente Navarro, del sociólogo Vicente Navarro. Se abrió una campaña de suscripción en internet que en estos momentos ya tiene en torno a 120.000 suscriptores pidiendo ese referéndum. Ese referéndum era también una de las reivindicaciones básicas de las manifestaciones del pasado domingo, promovidas por el movimiento 15M, que lo que pedían era yo quiero votar. Igual que en el año 78 se sometió esta Constitución a un referéndum para que los españoles y las españolas pudieran posicionarse en torno al régimen que íbamos a tener, al régimen político que íbamos a tener, ahora los españoles deben ser igualmente consultados, porque esta modificación afecta al nervio central de lo que se llamó Estado Social de Derecho. Bueno, pues el Estado de Derecho igual sigue siendo Estado Social, ya no tanto será condicionado a la voluntad de esos fondos de inversión, de esos fondos especulativos que a día de hoy llevan ya casi 4 años jugando con nuestra economía, enriqueciéndose brutalmente a costa de todos esos recortes que estamos padeciendo. Esto no es una cuestión aislada, esto es la enésima después de la reforma laboral, de la reforma de las pensiones, e incluso simultáneamente a esta reforma constitucional se ha colado una requete reforma del mercado laboral por la cual una persona puede ser aprendiz a los 30 años y encadenar contratos de tipo temporal indefinidamente, cosa que antes la ley no permitía. Bueno, pues esto es como un suplemento. Todo esto con esa excusa interminable de esto tranquilizará a los mercados. Eso es una falacia. Los mercados no se van a tranquilizar nunca, porque los mercados son insaciables y si se les permite seguir ganando dinero, muchísimo dinero, a costa de la ciudadanía, a costa de los servicios públicos, a costa del bienestar social, lo van a seguir haciendo. A los mercados lo único que les calmaría es una actitud mucho más rigurosa, mucho más seria y mucho más sólida de un gobierno, de un Estado que supiera defender los intereses de los ciudadanos. No puede ser que la política económica pública del Estado español se decida en una instancia no democrática, como es el Banco Central Europeo, en una instancia no democrática, como es el Fondo Monetario Internacional, o que lo decida directamente la señora Merkel, todos sometidos al chantaje de una deuda pública, la famosa prima de riesgo, esa de la que se hablaba, que alcanzó los 400 y pico puntos hace poco, cuando en la práctica la economía española no sube y baja su solidez con tanta velocidad como los mercados indican, que es un puro juego especulativo, detrás del cual hay un chantaje. Ustedes, para poder seguir financiando el gasto corriente del Estado, tendrán que pagar más y más. Y el Estado hace una concesión, el gobierno, el señor Zapatero hace una concesión, venga, abaratamos el despido, a ver si se tranquilizan los mercados. Los mercados no se tranquilizan. Venga, 3 años más o 2 años más de plazo para la jubilación, a ver si así, y los mercados nunca se tranquilizarán hasta que no se les plante cara, cosa que este gobierno ni ha sabido ni que entendamos a estas alturas ha querido hacer. Jonathan, también te queríamos preguntar un poco por el tema que también está ahora de actualidad, el tema del Papa, ha estado aquí hace pocos días, ha habido enfrentamientos, ¿cómo tu opinión? En principio es absolutamente impresentable que en la situación económica y social en la que estamos, el Estado destine 60 millones de euros a financiar la visita de un señor muy respetable, que tiene un evidente predicamento entre las personas que profesan una determinada fe religiosa, una determinada creencia religiosa, pero entendemos que eso no es un asunto público, eso no es un asunto de bienestar público. En este momento hay situaciones gravísimas. Hace bien poquito esos 420 y pocos euros que se estaban dando a esas personas que ya estaban totalmente desprotegidas por su contribución corriente en el desempleo, se ha levantado. Eso está creando situaciones de un dramatismo en la sociedad española gravísimo. Esos 60 millones de euros podrían estar infinitamente mejor invertidos en eso, y el señor Ratzinger, pues que haga una visita sufragada por las personas que van a ir a escucharle. No tenemos nada en contra de la visita del señor Ratzinger o del Dalai Lama,
compartir, pero no es un asunto que entendemos de ese interés público como para movilizar esos recursos, movilizar, como se ha movilizado en Madrid, servicios públicos de toda índole, etcétera, etcétera, para dar la cobertura. Eso en la raíz del problema. En lo sucedido durante los días, bueno, pues todo el mundo creo que ya ha visto esos vídeos que circulan por internet con actitudes que no son propias de un país saludablemente democrático. Hemos visto a la policía dar palizas a manifestantes. Hemos visto a la policía dar palizas a periodistas. Hay en torno a una decena de denuncias de profesionales de la comunicación que han sido agredidos de la forma más impune e injustificada. Y de esto, sin duda, hay responsables, digamos, de las fuerzas de seguridad del Estado, que han sido los ejecutores materiales de esas violaciones graves de los derechos civiles, pero también hay responsables políticos, porque esos profesionales del Cuerpo Nacional de Policía han recibido unas órdenes, y ahí entendemos que la delegación del Gobierno en Madrid y el Ministerio del Interior, y seguramente el señor Rubalcaba, que algo tendrá que ver, después de haber sido tanto tiempo ministro de Interior, y acabar justamente hace pocos días de dejar de serlo, algo tendrán que ver y algo tendrán que responder al respecto de esta situación. Se han vivido, contado por personas que estaban allí, se han vivido situaciones dignas de estados muy poquito democráticos. Si tú comparas escenas vividas en Madrid esos 4 días con escenas vividas durante las movilizaciones en el Cairo, durante las movilizaciones en Marruecos, ¿qué tenemos nosotros ahora que reprocharle a otros estados por reprimir manifestaciones de jóvenes cuando aquí estamos viendo semejantes barbaridades? No nos basta con esos 3 o 4 expedientes abiertos, singulares, a 3 o 4 agentes de la policía, que está muy bien, que son muy necesarios, que hay que depurar esos comportamientos individuales, pero también hay una responsabilidad política. No entendemos que el señor Camacho siga siendo ministro del Interior, no entendemos que la señora delegada del Gobierno en Madrid siga ocupando ese cargo, y alguien debería aclarar si esta es la política de orden público del Gobierno socialista. Machacar a manifestantes pacíficos con manifestaciones legalmente comunicadas en la calle, cuando además se han registrado provocaciones bastante graves por parte de esos otros grupos que sí que estaban, la gran mayoría, de forma absolutamente pacífica, sin duda, asistiendo a la visita del Papa. Pero cuando llega esa manifestación a Sol, con 35 o 40.000 personas, hay un grupúsculo de 300, 400 provocadores, y la policía carga contra la manifestación, no contra los provocadores. Ni siquiera hubo una acción, digamos, eficaz en separar a ambos grupos. No, la respuesta fue machacar a la manifestación laica. Es absolutamente impresentable, lo han dicho por activa y por pasiva nuestros representantes en el Parlamento, y nosotros